El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Que la idea de la confrontación política no termina afectando lo que en verdad tiene bueno el país. Es decir, aquí hay unos profesionales que son quienes estudian el país, quienes tienen la memoria del país, y nosotros tenemos el respeto mayor por ellos. Creemos en sus cifras, creemos en su estrategia, que además estuvieron en el gobierno de Uribe, el de Santos, el nuestro, prontamente muchos antes. Y lo que tenemos que lograr es que cada vez que esa gente de carrera produzca conocimiento y la necesidad, los apoyemos entre todos. Eso dejémoslo por fuera de ese debate ideológico que no tiene sentido, porque no hay que destruir toda la institucionalidad del país para poder criticar a una vicepresidenta. Segundo, yo entiendo que todo lo que hagan, y van a decir que no es verdad, pero la verdad sí, a mí me pareciera, doctora Cabal, que a usted le molesta que una negra pobre empleada del servicio fuera vicepresidenta, y les molesta y les arde. Entonces, si la señora se pone un traje, malo; si habla de economía, malo; si va y trata de recuperar una balanza comercial, malo. No, mire, pero ese tema de poder vender en el mundo, a ese punto. A ver, deje que conteste eso, María Fernanda. Porque se nota. ¿Por qué siempre llegamos a ese punto, María Fernanda? Porque se nota, porque se les nota el racismo y el clasismo en las declaraciones. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Hoy, como ustedes han visto allí al inicio del programa, nos encontramos con el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, uno de los hombres más polémicos del pacto histórico y que ha enarbolado la lucha del partido desde la Cámara de Representantes y en los diferentes escenarios de la prensa hablada y escrita. Para conversar con él sobre lo que está aconteciendo, lo hemos invitado a este programa y doy las gracias pues que haya aceptado la invitación para que abiertamente hablemos durante estos 54 minutos de todo lo que se pueda libremente expresar él aquí con esos discursos vehementes que lleva en las plenarias y en la comisión que le corresponde en la Cámara de Representantes. Representante Alejandro Ocampo, muchas gracias por estar aquí en el programa conversando con Luis Hermes. Hombre, Luis Hermes, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que es rico estar aquí conversando contigo y con tus televidentes. Pues sí, este programa tiene una audiencia bastante grande y nada más importante que poder conversar sobre lo que está aconteciendo precisamente ahora que estamos hablando de la consulta popular, y el ministro de la Salud, el doctor Jaramillo, hablaba que si no le aprueban la reforma a la salud, también sale con otra consulta. A ver cómo es esa cosa, para empezar por allí. Yo creo que el país se está dando cuenta que el Congreso no legisla para los colombianos, que legisla para una serie de personas ricas, poderosas, y estos 4 años van a servir para que el país se dé cuenta de quién se roba el país, de quién se mama el país. Sería muy trágico que no pase la reforma a la salud. Los problemas que hoy tenemos son porque necesitamos la reforma. La CPS es quebrada, la gente le sigue manipulando cada vez que amarra los medicamentos, le dan sobrecosto, no se los dan completos, le maman gallo para las cirugías, placita con los especialistas, porque eso es un hoyo sin fondo. Esperemos que no lleguemos al escenario de que hundan la reforma, sino por el contrario, que el Senado, en toda sensatez, apruebe la reforma que Colombia necesita. Pero bien, antes de que entremos en materia en la consulta, sería bueno abordar aquí, en esta semana, usted sabe, ante los escándalos presentados por la Unidad de Gestión del Riesgo
inculpados el presidente del Congreso de la República y el vicepresidente del Congreso o presidente de la Cámara. Los dos han sido capturados y están obviamente investigados por la situación que afrentan ellos y que justamente ocurrieron en este gobierno. Y la gente está hablando de que el gobierno no se puede decir que no ha habido corrupción. Pues obviamente ha habido corrupción, pero ¿cómo entienden ustedes esa situación? Lamentable que personas afines a este gobierno, como era Olmedo, llevó una persona que nadie conocía y hoy están envueltos en un escándalo que ha puesto, digamos, a hablar mucha gente de este gobierno. Yo espero y hemos pedido siempre que la justicia sea eficaz. Los colombianos tienen derecho a saber en verdad cuánta plata se perdió, quién se quedó con ella y además ver cómo la justicia castiga a los responsables. Nosotros hemos dicho que castiguen los responsables, que paguen como tengan que pagar. A medida que iba avanzando el escándalo se conocen muchas cosas. Esperemos que conozca toda la verdad. Muchas veces estos escándalos caen a medias, pero sí me queda algo, digamos, de no tranquilidad con la captura del senador y el representante. ¿Por qué? Porque esto es fruto de unas cosas que han dicho los testigos, y en este caso más que testigos son los propios participantes del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, Schneider y Olmedo. Pero el acuerdo de Schneider y Olmedo no está en firme con la Fiscalía. Es decir, sin un acuerdo estar en firme, la Corte Suprema tomó la decisión de ponerlos presos. ¿Qué pasa si el acuerdo no se aprueba? Se cae todo el caso y toda la evidencia. Yo creo que la Corte Suprema debió esperar a que el acuerdo esté en firme. Si no se avala, no va a pasar nada. Sí, si no se avala, va a ser más que un escándalo. La Corte encontró que habían suficientes elementos probatorios para ordenar la captura. Pero a medida de las declaraciones que ha hecho Schneider Olmedo, que ha hecho la Fiscalía, compulsó copias a la Corte Suprema, pero el acuerdo no está en firme. Si esto no está en firme, quedará, digamos, una sombra de duda, de inoperancia, y yo creo que los colombianos lo que necesitamos es saber la verdad de este escándalo, que paguen los responsables, no que por ligerezas de una u otra parte o demoras de otra, los colombianos conozcamos qué sucedió, la plata se pierda, la plata no aparezca y quede como si no hubiese pasado nada. Bueno, esa es lo que queda de lo que ha pasado en la situación. También es importante resaltar, y en el próximo programa lo vamos a tratar, es lo referente al nuevo Papa, para que tengan allí que el próximo programa hablaremos del nuevo Papa León XIV y cómo se llega a todo este proceso. Hoy vamos a tratar sobre la consulta que ha presentado el presidente Petro y que nos cuente cómo llegamos a la consulta, qué fue lo que pasó realmente allá en el intrínculis que hay dentro del Congreso de la República. Ustedes habían aprobado en Cámara todo el articulado de la reforma laboral. Y cuando llega a la comisión, porque tiene que pasar de una vez aprobado en Cámara va primero a la comisión, luego va a la plenaria, lo aprueba la plenaria, va al Senado y el Senado va a la comisión. Y cuando llega a la comisión ni siquiera lo estudia. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? 8 senadores que habían hundido la pasada reforma de la salud se juntaron y decidieron que no se debía discutir la reforma laboral y la hundieron. Se pasaron por la faja los sueños y esperanzas de los colombianos que quieren tener una estabilidad laboral. Entonces no la discutieron. Yo no pensé, la verdad, que el día además de la marcha fueran a hundir la reforma de ellos mismos. Además que creo que varios ni siquiera primero deben declararse impedidos para poder votar. Varios de ellos tenían donaciones o aportes o préstamos de varias empresas que se verían beneficiadas con esta reforma laboral o que se verían afectadas con la reforma laboral. Es decir, allá había un interés. La hundieron
Y entonces no queda más que sacar el pueblo colombiano, que eso es histórico además, Luis Hermes, primera vez que un pueblo de América Latina va a decidir el futuro del código laboral, de la estabilidad laboral, de los pagos nocturnos. Esto es histórico y creo que eso es lo más bello. Va a ser el pueblo de Colombia, los ciudadanos de Colombia, los trabajadores de Colombia, los que decidan cómo quieren que se implemente y que se paguen las horas laborales en Colombia. Y esto es muy bonito. Y el 1 de mayo se vio la plaza de Bolívar abarrotada de gente. Sí, te digo, yo estuve en Bogotá y no solo la plaza, Luis Hermes, te digo, la plaza yo creo que se llenó dos veces y se vació. Yo estaba en la séptima, me tocó, digamos, cerca al Éxito, había un armario de unos teléfonos, yo me tuve que subir allí y te digo, de la séptima al Éxito hay como una cuadra a la plaza, sí. Se veían como dos, o sea, no se alcanzaba a ver el final de la marcha y la plaza llena. O sea, fue una cosa impresionante, impresionante. No cabía la gente en la plaza. O sea, el centro de Bogotá estaba a reventar. Luego, digamos, yo participé en el encuentro con el presidente, en la locución, y una cosa muy bella que fue la radicación de la consulta popular. Digamos, le podré decir a mis hijos y a mis nietos, yo estuve allí el día que el presidente radicó. En la sala de la Constitución, allí. Sí, en el Salón de la Constitución, estuve allí. El día que el presidente de Colombia, ese entonces, radicó una consulta para que los trabajadores decidieran cómo les pagaban. Fuimos históricos en el mundo. Me llenó de mucha emoción, ¿sabes, Luis Hermes? Muy bonito. Sí, muy bonito el acto. Además había mucho simbolismo, ¿no? Un simbolismo que me llamó la atención, no sé si en eso coincidimos. Primero el presidente hizo su alocución colocándose unos guantes blancos. Sí. ¿Qué quería decir allí con eso? ¿Cuál era el significado? De la espada de Bolívar. No, antes de la espada. El discurso lo dijo con unos guantes blancos, pero era como para coger la espada. La pureza. Sí. Y después se cambió los guantes para coger la espada. Es que sí. Hizo un cambio de guantes. Sí, resulta que para poder sacar la espada, primero se necesita más espacio, y lo segundo es que es un elemento que tiene tantos años, que primero está impregnado de cantidad de cosas, ¿sí?, de cantidad de bacterias, pero que además es muy frágil. Entonces, de determinadas partes, porque nadie sabe si se puede dañar o no. Ajá. Entonces es con mucha delicadeza, o sea, no puede coger, ¡eh! No, todo el mundo quería coger la espada, no, eso no se puede. Entonces es con mucha delicadeza, pero con mucho cuidado porque tiene muchas cosas y después de usted tocaba, entonces era una protección de seguridad. Pero usted bien sabe que en el año 70, no estoy por allá, el M-19 se robó la espada. Se robó la espada. Del Libertador, que es un sable legalmente. ¿Ah? Sí. Y la tuvieron durante muchos años y luego ahora la devolvieron. Nuevamente la devolvieron. Sí, pero parece que está muy frágil. Entonces, hubiese sido muy mal mensaje si usted se mena que saquen la espada y la espada se rompa o se dañe un pedazo. Por eso no la tenía, sí, no la podía hablar. Totalmente, porque no, digamos, los especialistas en ese tema dijeron que por seguridad del presidente, la misma espada podía caerse, que no se sabía, sí, que no tenía una ruptura, pero que era mejor tenerla de esa manera, que es la manera como se manipulan esos objetos tan antiguos. Bueno, entonces ahora sí hablemos. Benedetti dijo en algún pasaje, nos dieron papaya, porque al no aprobar en la comisión o no permitir el estudio inclusive en la comisión del articulado que había venido de ustedes, de la Cámara, dijo, nos dieron papaya para presentar la consulta popular. Y la consulta popular es un mecanismo por medio del cual se convoca al pueblo para que el pueblo pueda expresarse libremente y que quieren, es decir, para ordenarle a sus mandantes que lo representan, que son el constituyente derivado, que son ustedes, qué es lo que quiere. Y eso es cuando el pueblo vote, y ahora vamos a hablar de eso, es una obligación que tiene que cumplir el Congreso de la República, porque son los dueños del poder que le están diciendo al Congreso, nosotros queremos esto. Totalmente. Yo pero decía, es algo muy histórico porque generalmente el Congreso es quien desarrolla este tipo de actividades y normativas y es el que decide por el pueblo colombiano y por los pueblos de todos los países.
que esta vez sea el pueblo colombiano, que sean los trabajadores al que usted le pregunte, bueno, ¿usted quiere que le paguemos el recargo nocturno desde las 6 de la tarde o desde las 7 de la noche, 8 de la noche, las 10 o las 9 de la noche? Y esto es muy bonito, es decir, que uno salga a votar y a decidir cómo quiere. Creo que nunca Colombia, nunca hemos tenido un acto de desprendimiento, de cederle al pueblo esa capacidad de decidir. Bueno, aquí nosotros ya hemos hecho consulta, pero han fracasado. Sí. Aquí se hizo la consulta de Claudia López y fracasó. Aquí se ha hecho referéndum y hemos tenido problemas. Aquí hemos querido utilizar los mecanismos de participación ciudadana y en este caso particular, oiga, mi apreciado representante, honorable representante de la Cámara, la norma dice que se requiere la tercera parte para que pase la pregunta, la tercera parte de las personas para hacer el referéndum, la tercera parte de los inscritos, de los ciudadanos aptos para votar. Colombia tiene aproximadamente 40 millones más o menos, palabras más palabras, no de 39 millones y pico, 40 millones, lo que indicaría que 13.650.000 tendrían que votar en la consulta popular por el sí. Es verdad. ¿Ustedes creen que van a poder tener esa posibilidad? Miremoslo así. Le están preguntando a los colombianos, a nosotros los colombianos, si queremos que nos paguen los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde, si queremos que los dominicanos los paguen, si queremos que la gente tenga contratos de estabilidad laboral. Si la gente no sale y vota, no salen 13 millones de personas, y hay trabajadores que no salen a votar, hay familias que no salen a votar, pues creo que el pueblo también ha hablado y se ha expresado. Pero yo creo que eso lo tienen que respetar, pero claro, pero yo creo que tenemos los votos suficientes para hacerlo. Hay una cosa importante. Pero ¿qué pasa si no sacamos los 13? También ganamos, Luis Hermes. Es decir, digamos que no sacaron, claro. ¿Por qué ganan? Porque no sacamos los 13.650.000 votos, sacamos 10 millones. ¿Usted cree que un Congreso de la República puede darle la espalda a 10 millones de personas? 10 millones de personas ponen alrededor, póngale usted, el 65% del Congreso. Si 10 millones salen a votar por eso, significa que esos mismos 10 millones pueden poner el 65% del Congreso. Quiere decir que lo que dijo Benedetti, nos hicieron un favor, entonces quiere decir que ustedes lo que están haciendo es adelantando la campaña de Congreso y de Presidente de la República. No, creo que lo que estamos haciendo es que le estamos dando la posibilidad al pueblo y la responsabilidad al pueblo de ellos mismos elegir su futuro. Los senadores no querían votar la reforma, estaban colinchados con empresarios y sus intereses y el odio al gobierno y el odio a la gente, porque esto odiar a la gente. Darnos papaya es que nos dejaron que la gente decidiera. Yo siempre he creído que en la democracia se resuelven los problemas políticos, se resuelven en espacios más grandes. Cuando uno, un compañero de partido y uno tiene una discusión, pues la plenaria define, ¿cierto? O la asamblea del partido define. Sí. El Congreso aquí no definió, va a definir el pueblo colombiano, la máxima expresión de la democracia. Y eso es darnos papaya, porque eso es decirle al pueblo y enfrentar el pueblo contra la clase política, es decir, ahora sí, quién está mirando para el pueblo, quién está gobernando para el pueblo y quién no. Y yo creo que es el mensaje político, la actividad más importante que nos dan papaya. Pero nosotros estamos ensillando y diciendo, en este momento, como vimos allá en las imágenes, el presidente presentó el 1 de mayo y usted estuvo allí, ahí está el presidente. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, sino que la cámara no me coge, yo soy el que está delante de María José, estoy yo. Ya, hacia el lado izquierdo, ahí se ve, ya más allá se nota. Sí. Ustedes fueron a radicar las preguntas, 12 preguntas, y ahora hablamos de ellas. Entonces, el Congreso de la República tiene que hacerlo, tiene hasta el 29, pues hasta que terminen ustedes. Ustedes van hasta hoy estamos, hasta el 16. Hasta el 16 de junio van ustedes. Son como, en total de días, son como 29 días que le quedaban. Ustedes tienen que resolver, el Senado, porque no es la Cámara, sino el Senado, tiene que resolver esto para darle paso a estas preguntas que ha radicado el señor presidente, este proyecto
de consulta popular. ¿Y si el Senado dijera que no? Creo que el pueblo colombiano tendrá la tarea en marzo de cobrarle al Congreso. ¿De qué? De cobrarle. No, o sea, es muy infame un Senado de la República que imposibilite que el pueblo colombiano salga y vote. Muy infame. O sea, muy desgraciado que no permita que la máxima expresión de la democracia, que es el voto popular, salga y decida. Y creo que los colombianos se lo cobrarán, porque ellos saben que no aprueban la consulta, es para que la gente no pueda tener derechos laborales. El Senado no aprueba eso, es porque si no lo aprueba, es porque no quiere que la gente tenga una mejor vida, tenga una mejor posibilidad de futuro, tenga una mejor estabilidad laboral. Y le digo una cosa, Luis Hermes, la gente no se va a olvidar de eso. Pero y en marzo los castigará. ¿Qué haría el presidente? No puedo traducir al consulta, es para que ¿Qué haría el presidente? ¿Qué haría el presidente de la República si el Senado le dice que no aprueba? Yo creo que el presidente haría una gran movilización y convocaría al pueblo colombiano a prepararnos para vencer la clase política en marzo, porque no queda de otra. Creo que envió un mensaje potente y muy bonito, ¿sabe? Cuando sacó la bandera de Bolívar, que la bandera de Bolívar era blanca, roja y negra, que era libertad o muerte, y eso significa en lo simbólico que vamos a una pelea a muerte, donde también tenemos claro que es mucho más fácil que encontremos la muerte nosotros, y la muerte física, la muerte dejar de existir, porque nos enfrentamos a escenarios y personas violentas que siempre han resuelto la política matando, asesinando líderes en Colombia. Pero el mensaje es: a muerte vamos a ir. Y el pueblo colombiano va a ir con nosotros, mis hermanos. Porque es que el Senado no puede quitar la posibilidad al pueblo colombiano de decidir su futuro. Eso es infame. Es el pueblo que con sus impuestos les paga sus salarios, son infames. Yo pienso también lo mismo, pero no solamente eso, sino que son constituyentes derivados, es decir, el pueblo que es el soberano, según la Constitución. Constituyente primario. Como constituyente primario le entrega, porque todos no podemos estar haciendo las normas, las leyes, le entrega a un grupo de personas por votación del mismo pueblo que los selecciona para que en representación de ellos vayan al Congreso de la República, y no le podrían decir no a la consulta popular que el presidente está solicitando para que el pueblo se exprese libremente en las urnas si quiere o no lo quiere. Yo pienso que eso sería infame, pero sería infame que se lo nieguen. Es decir, ¿por qué los señores que son senadores, que tuvieron toda la posibilidad de discutir la reforma laboral, de hacerle cambios, de hacerle propuestas, a ellos no les interesó? Ellos se eligen con el voto del pueblo, pero en el Senado deciden el voto por el empresario, por el patrocinador. A mí hay personas que me causan mucha angustia y mucha manera de pensar. Las dos cristianas, dos senadoras cristianas en parte de la Comisión Séptima. Todos los domingos en los púlpitos hablan del amor al prójimo, de la justicia. Además, en un hombre que fue el hombre más justo que hemos conocido los seres humanos, que ha sido Jesucristo. Jesucristo fue el primer rebelde, el primer revolucionario, un hombre que no hablar de la justicia, de cada quien lo que se merece. Le piden a la gente que más ponga para el diezmo. Se eligen con los votos de los feligreses. Y cuando van al Congreso, por una sobadita de cabeza de un empresario, por un apoyo, terminan haciendo el papel de Judas, vendiendo el pueblo por 3 monedas o por una caricia de cabeza. Y eso me parece que también devela los intereses. Esta consulta nos va a mostrar, digamos, que la gente deja de ser boba, deja de ser ciega, y está viendo lo que está pasando hoy. Eso me recuerda una anécdota, creo que era de Luis XV, que está peleando con otro rey y están haciendo la cosa de la espada. Luis XV lo tiene y lo va a matar, Luis XIV, y lo va a matar. Y entonces ya lo tiene vencido y le dice todo el mundo: mátalo, mátalo. Le dicen todos los cortesanos, y el rey guarda la espada y le dice: imbéciles, la humanidad no está mirando. Yo creo que ellos no se dan cuenta de eso, mis amigos. La humanidad lo está mirando. Pero el Partido Liberal presentó otro proyecto diferente, donde recogía algunas solicitudes que ustedes habían aprobado en la Cámara
y tampoco lo quisieron aprobar. Y de Por ejemplo, hecho, lo del tiempo de que fuera hasta las 6 de la tarde, entre otras preguntas que ustedes que tienen en la consulta, sí. y no lo aprobaron. No, de hecho el Partido Liberal recogió una, yo creo que además el Partido Liberal debía haber recogido la firma de muchos otros congresistas y no jugar al oportunismo político, decir el Partido Liberal, no, venga, eso es un problema de país. Nosotros invitamos a la reforma a que ellos la firmaran con nosotros. Y cuando el gobierno pide mensaje de urgencia, dicen los congresistas del Senado del Partido Liberal que no, ahí están enfrascados en una discusión bizantina, cuando el pueblo colombiano necesita que resuelvan los derechos. Mire, el nuevo esclavismo del siglo XXI son los contratos de prestación de servicios. Gente que trabaja en entidades del Estado, llámese alcaldía, gobernación del Valle, presidencia, ministerios, y no les pagan lo que deben de pagarles. Los maltratan, los chantajean, les piden 30 votos, 40 votos, les piden plata, los explotan y no tienen derecho a reclamar nada. Esa gente tiene derechos, esa gente tiene una necesidad. Y creo que más allá del tema de los partidos políticos, es resolverle el problema a la gente. Y creo que no lo están haciendo. Quisiera que entráramos a las preguntas. Ahora sí, si nos hace el favor allá en el BTR, nos colocan la pregunta para que las analicemos aquí con el honorable representante Alejandro Ocampo. La primera pregunta tiene que ver con si el pueblo, a ver, acérquenos la primera, por favor, que no lo alcanzo a leer. La primera pregunta. Dice, ¿está de acuerdo con sí que o no? el trabajo... Porque la pregunta deben ser sí o no. Sí. Entonces leámosla. Dice, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre 6 a.m. y 6 p.m.? A ver, pues, ¿usted qué piensa sobre eso? Total, es que hace 22 años los trabajadores colombianos ganaban más de lo que ganan hoy. Hace 22 años, cuando llegó el expresidente Uribe, a la gente le pagaban el recargo nocturno desde las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empiezan la hora nocturna en Colombia, excepto para los trabajadores. Pero para todo está, para las operaciones bancarias, para cualquier tipo de horario, para otro tipo de recargos en transporte, para cualquier cosa, empieza a las 6:01, ya estamos entrando a las 7 de la noche. Hace 22 años a la gente le pagaban el recargo nocturno. Esa es la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? Sí, eso pasaba hace 22 años, Luis Hermes. ¿Y sabe cuánto cuesta eso? ¿Sabe cuánto cuesta una hora nocturna de un trabajador de salario mínimo? Cuesta 2.000 pesos. Y le cuento lo peor, pues. ¿Sabe cuántos trabajadores alcanzan en verdad a hacer horas extras? Recuerde que la gente trabaja jornadas de 8 horas y máximo 2 horas extras. Ajá. Es decir, 10 horas. Es decir, que una persona que empieza a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde ya tiene las 10 horas. Ajá. Entonces, el que trae de 6 a 7, se gana 2.000 pesitos de recargo. Eso no va a quebrar a Sarmiento Angulo ni a Ardila Lule. Pero 2 horitas extras, 2.000 o 4.000 pesos, es una ayuda para un pobre al desayuno al otro día. Claro que hacen falta. ¿Cómo es posible que después de 22 años los trabajadores colombianos ganen menos que hace 22 años? No tiene ningún sentido. El domingo es el día de descanso, el día que usted sale con la familia. El domingo la gente se queda allí, duerme hasta tarde, 9 de la mañana. Ese día es el mejor desayuno de la familia. Ese día la gente va, mercan, va con sus hijos, comen helado. Le tocó trabajar a usted. Y el día de un trabajador puede costar como alrededor de 60.000 pesos, Luis Hermes. ¿Usted por 60.000 pesos dejaría de ver sus hijos? No, pero el dueño del éxito no va el domingo. El dueño de los supermercados, del Oxxo, no va el domingo. El que va a la impulsadora, va a la cajera, va al empacador, va al aseador. ¿Por qué no pagarle el recargo? Porque es un sacrificio el día de descanso y de ver sus hijos. ¿Ahora qué sabe qué hacen, Luis Hermes? Sí. Le dan a la gente que descanso los lunes o los martes y trabaja un domingo. No es que el domingo descansan los hijos, el domingo descansa la esposa. Claro, porque el domingo que tienen los niños. Claro, es el día de la familia, la gente va a misa los domingos, sí. La gente va al culto el domingo, ¿sí?
es eso lo que digamos, ese sacrificio que hace el trabajador, porque el gerente de la empresa no va el domingo, el gerente de la empresa lleva a sus hijos a fútbol, el gerente de la empresa se va para la finca, pero el que le toca ir allá es al pobre, al mesero, con el inspector pues del trabajo, el jefe Claro, supervisor es eso lo que y antes se pagaba y llegó Uribe y lo quitó y empobreció a los trabajadores colombianos. La tercera pregunta expresa lo siguiente: ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivo para sus proyectos productivos? Este es un incentivo de la economía, pues, para que progrese. Mire, yo propuse cuando estábamos en la reforma tributaria, propuse una cosa que se cambie un hecho injusto. Resulta que usted, una empresa, usted le vende a una persona, le fía, le hace la factura a la fía y a los 2 meses tiene que pagar el IVA, pero muchas veces al que usted le fió no le paga el IVA. Entonces usted termina perdiendo la mercancía o el servicio y además pagando el IVA de esa factura. Entonces a las grandes no les importa, porque los grandes son retenedores de IVA, ¿sí? Ellos no tienen problema con eso, pero el pequeño comerciante, por ejemplo, le toca mucho, y tenemos hoy personas judicializadas al borde de ir a la cárcel porque una persona no les pagó y no tuvo con qué pagar el IVA, y es una cosa injusta. Pero también hay así cantidad de esfuerzos económicos que no le prestan las pequeñas empresas, y resulta que en Colombia el 90% de las empresas son empresas entre 3 y 5 personas, son empresas para autoempleo y nunca les dan incentivos a ellos sino a los grandes ricos. Nosotros queremos darle a los pequeños empresarios. De acuerdo. La cuarta pregunta, a ver, por favor, la cuarta pregunta dice: ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Esa es una... Ahí están metidas las mujeres, pues, claro, especialmente. Eso es un tema especialmente para las mujeres. Hay mujeres a las que les da muy duro la menstruación. Hay mujeres que van y trabajan y hacen un esfuerzo importante, lo hacen muy difícil. Y no está mal que el Estado colombiano y el patrón le pueda reconocer eso. Alguien me decía, y entonces van a ahora contratar menos mujeres. Y yo le decía, no hay nada más importante que tener un trabajador bien motivado. En otros países del mundo la gente trabaja 6 horas y les alcanza el tiempo. Hay empresas en Colombia, Luis Hermes, que no dejan que los empleados se queden después de las 5 de la tarde, ¿sabe? No dejan que se lleven trabajo para la casa, no se trabaja el sábado y domingo, y son empresas de las más productivas del país y del mundo. Yo creo que esto va a incentivar mucho la productividad. Si bien es cierto, la primera parte de la pregunta ya está en la legislación sobre las citas médicas, eso se ha prestado para mucho problema, porque se ha notado que los días lunes es el día que la gente más incapacita. Sí. Y no van a trabajar. No. Y eso también es un problema. Me buscaron unas personas para que hiciera una ley para proponer que el guayabo fuera considerada enfermedad laboral. No, pues, sí. La gente se incapacita por guayabo. También hace parte de gente que hace mal uso de eso. Sí. Claro, abusan también de eso, pero la mayoría de los colombianos son muy responsables, Luis Hermes. Y habrá que ir condicionando y mirando cómo pasa. La quinta pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Me gusta, ¿sabe? Me gusta. Yo creo que es un tema de inclusión laboral y un tema además que tenemos que irnos preparando para lo siguiente, Luis Hermes. En 24 años, la mayoría de la población colombiana, óiganse bien colombianos, va a tener más de 50 años. Y cada día resulta que han ido aumentando las incapacidades. Y hay otro tipo de incapacidades. Personas que físicamente se ven bien, personas que tienen la capacidad de ejercer un empleo, labores físicas, pero que tienen otro tipo de discapacidad. Exactamente, sí. Entonces, me parece que una empresa que tiene 100 puede hacerlo porque no es una carga. Claro. Y hay personas que se desenvuelven muy bien en diferentes oficios. Yo conozco, por ejemplo, una muchacha que es secretaria, que es no vidente, o sea, que no ve. Que le quiero decir, qué capacidad
porque tiene una memoria y la capacidad de recordarse todo y hacerlo todo, es una cosa increíble. Y hay personas con dislexia, por ejemplo, que no tienen dificultad para leer y no se les da trabajo por eso, pero lo demás lo hace muy bien, totalmente. De hecho, conozco diseñador gráfico, publicista con dislexia. Sí. La sexta pregunta es la siguiente. A ver si nos las colocan allá. Sexta. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de las instituciones similares, o sea, los institutos técnicos, pues, tengan un contrato laboral? Sí, eso viene de lo siguiente. Recuerde que los aprendices del SENA van a trabajar a las empresas que los llevan, pero resulta que esas empresas ni siquiera les pagan un salario mínimo. Lo justo es que ganen un salario mínimo, porque esa gente, en el tema del aprendizaje, van a desarrollar mano de obra a favor de la empresa. De hecho, en años atrás han existido muchos accidentes laborales, oigan, accidentes laborales para aprendices, pero no les pagan como accidente laboral ni como empleados. Entonces, está bien que se gane un salario mínimo y eso motiva, cada vez que un trabajador le pagan bien, se motiva mucho más y da mucho más para producir por la empresa y se siente mucho mejor. Muy bien. La séptima pregunta aborda lo siguiente. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? Sí. Que son los que están haciendo los Rappi. Y otro tipo de plataformas. Sí. Porque aquí también están las plataformas. Los Uber, los Didi, los Food, todo eso. Sí, pero también están, por ejemplo, las de OnlyFans, las de distintas páginas. Y esa gente no tiene ningún tipo de garantía. Y resulta que les imponen un tipo de contrato laboral. Nosotros queríamos en principio que todo el mundo tuviera un contrato laboral, pero al menos en esta parte que la gente lo pueda acordar, que pueda acordarlo. Rappi en varios países del mundo y Latinoamérica lo han sancionado por ese tipo de prácticas. En Colombia no, porque la gente termina siendo empleada del tema de Rappi. Nosotros hablábamos, por ejemplo, que le pudieran pagar las condiciones laborales cuando la gente trabajaba. Trabaja 4 horas, se le reconoce eso. Pero el que al menos les paguen la seguridad social es un tema importante. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para una empresa, generan riqueza para una empresa, devengan de una empresa y cuando se accidentan o se enferman, los colombianos pagamos la salud y el tratamiento ellos y no tiene sentido. Entonces ha pasado Rapis que se accidentan, la operación cuesta un jurgo de plata y ¿quién paga? Pagamos los colombianos porque están en el régimen subsidiado. La pregunta número 8 de las 12 expresa lo siguiente. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Sí, sí y 1000 veces sí, porque ese punto lo perdimos en la discusión. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, el gobierno dice, nos dieron papaya. Entonces algunos puntos que perdimos en la Cámara como este yo lo debatí a fondo, lo peleé y lo perdí. Es que los trabajadores del campo tienen derecho a ganarse un salario mínimo. Resulta que en el campo es la mayor fuente de informalidad. Un dato, de los 3,5 millones de personas que vamos a pensionar, alrededor del 80% han sido trabajadores campesinos, que trabajaron en muchas fincas, trabajaron para empresas agrícolas, para haciendas de producción agrícola y nunca les pagaron ni el salario mínimo y no les pagaron seguridad social. ¿Esto qué significa? Que en el campo empieza a operar el salario mínimo. Hay un estudio que dice que más o menos el 40% solamente recibe un salario mínimo. Al resto de personas pagan por jornal un día, en otra parte, que necesitamos que haya formalidad, que la gente tenga derecho a pensar una pensión a futuro y que le paguen la salud. El problema de eso en ocasiones es que aquí nosotros tenemos mucha informalidad y son microempresas. Entonces, hay empresas pequeñitas, por ejemplo, hay personas que tienen, por decirle, que venden comida rápida y necesitan 2 empleados, o una panadería que necesita 2 empleados. Le queda bien complicado a la panadería poder tener que emplear ese tiempo de tiempo completo y pagarle todo. No, es que le queda bien duro. No, fíjese que las panaderías, Luis Ernest. No, yo estoy hablando de panaderías pequeñas.
Sí. Las pequeñas, le queda muy duro. Pero es muy... Mire, yo vi algo en España que me sorprendió. Eso fue en Barcelona, que me sorprendió muchísimo, y lo vi en Santander. En Santander. Yo iba a comer, todos los días del menú valía como 13 euros, 12 euros, y el domingo el menú costó 16 euros. Entonces yo dije, ¡ja! Pero por Dios, de ayer a hoy subió 3 euros, 4 euros. Y se me acerca y me dice, señor, disculpe, es que hoy es domingo. Y entonces, para poder pagarle mejor a los empleados, porque es domingo, pues el menú vale más. Y yo le dije, óigame, señor, permítame felicitarlo, tiene toda la lógica del mundo. Los salarios, que en caso de que alguien que no se pueda, pues la panadería tendrá que ajustarse. Pero fíjese que las panaderías son de las empresas o los establecimientos que pagan generalmente todos los elementos. El tema está más en el campo, allá donde hay más informalidad. Y a la finalidad, Luis Hermes, es un tema, yo les decía, redundante. Resulta que el trabajador de la panadería que usted dice, o usted pone un trabajador en el campo, usted, el que me está viendo, tiene una finca aquí en Dagua, y pone un señor a trabajar 8 horas, y usted nunca le paga el salario mínimo, no le paga prestaciones, no le paga prima, no le paga nada de eso. Y a los 4 años decide despedir al señor. El señor va y lo demanda y usted pierde la demanda. Sí, claro que porque sí. La legislación colombiana dice que le tiene que pagar. Si usted no tiene, pierde. Así sea un empleado doméstico. Así sea un empleado doméstico. Entonces, yo les decía a ellos, esto termina siendo digamos, como de más. Es necesario, pero hoy la justicia protege a ese trabajador. Aquí esta pregunta novena, la novena pregunta, es una de las luchas, una de las banderas de los sindicalistas. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? Sí, señor, como decía la propaganda. Esa pregunta también, mire, ese artículo también lo perdimos en la discusión de la reforma laboral. Se juntó toda la clase política y lo eliminó. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, concreto, todo el personal de salud de Colombia, en especial el Valle del Cauca y Santiago de Cali, está tercerizado. En todo el país. Está tercerizado. Entonces, le paga el hospital a una empresa de intermediación laboral, le paga por un médico 6.500.000 pesos. Y al médico le llegan 5.020.000 pesos. De hecho, un caso muy sonado de un médico muy reconocido en Bogotá, que se muere en la pandemia y resulta que la pensión a la esposa le llega por un salario mínimo. Resulta que le pagaban 15 millones de pesos, pero le pagaban un salario mínimo de salario real y 14 en otras arandelas, y le cotizaron solamente por un salario mínimo. Hoy las enfermeras, auxiliares de enfermería en Santiago de Cali, el Valle del Cauca, están tercerizadas. Es decir, valen más plata para el hospital, pues les pagan menos a ellas. Eso tiene que acabarse, que a la gente la contraten directamente, que a la gente le paguen lo que se tiene que ganar. Una persona que no tiene una gota de sudor por una labor que no hace, no tiene por qué quitarle plata a un trabajador. Muy bueno. La pregunta número 10 trata lo siguiente: ¿está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Esa pregunta es importante. ¿Sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Ahí hay dos diferencias. Vamos a leerla. Trabajadoras domésticas. Hoy la legislación las cubre y tienen que pagarles todas las prestaciones. Usted no lo hace y se gana una demanda y le toca pagar. Pero ahí tenemos un problema con las empleadas domésticas. Mire, vea, resulta que en muchas ocasiones las empleadas domésticas tienen el CISBEN. Ajá. Y entonces cuando uno las va a contratar, porque a mí ya me pasó, me dijo, no, yo no me retiro del CISBEN. Y tiene que retirarse del CISBEN para que uno la pueda contratar. Total. Pero ellas dicen, yo no me retiro del CISBEN. Entonces tiene uno un problema. ¿Por qué razón? Porque uno necesita el servicio
pero ellas no se quieren retirar del Sisbén porque ellas dicen, cuando me dé la gana de irme, me voy. Y volver a conseguir mi Sisbén otra vez es un problema. Entonces yo no voy a bajarme de mi salud, que ya la tengo aquí garantizada, para ir a trabajar y ganar el salario mínimo o ganarme un poco más del salario mínimo, porque yo necesito tener mi servicio médico. Eso se ha convertido en un problema. Total. Créanme lo que es un problema grande, que se ha convertido. Y es un problema de comunicación, Luis Hermes, porque a las personas hay que explicarles que una cosa no va en contravía de lo otro. Hoy cualquier persona, la gente sigue en el Sisbén, ellas siguen en el Sisbén es una encuesta, el Sisbén ya tiene claros los puntos, digamos, el nivel socioeconómico de ella, lo que ella, además, ese puntaje le da acceso a que sea subsidiada en salud. Entonces la gente no entiende esa parte. El subsidio de salud es una cosa y el Sisbén es una encuesta. Sí, claro, el Sisbén es una encuesta, pero ya no quiere que la bajen de esa encuesta. Y no la van a bajar, pero entonces la gente asocia el Sisbén, la gente asocia que el aseguramiento que tiene el Sisbén, hay que decirles que no se puede. Que cuando usted va a la misma EPS, usted va e inmediatamente la pasa subsidiado, porque no va a haber quien le pague más. Pero se lo vuelven un problema, pero yo les recomiendo a todo el mundo, no importa el problema, pero tiene que ser así, porque si no es así, el que se expone es usted. Luego usted va al juez y la señora le va a decir, no, es que yo no quería. Resulta que el caso de los derechos en seguridad social, Luis Hermes, caso de salud y pensión, son derechos irrenunciables. Irrenunciables, sí. Es decir, así la gente quiera decir que no, la Corte se los va a otorgar. Claro. Eso significa que al que las contrate, no lo afilia a la empleada doméstica de la salud, igual el juez lo va a condenar a pagar. Entonces que las empleadas domésticas entiendan, que es muy claro, y yo he tratado de decirles, que por el hecho de que vayan a trabajar a una casa y que en ese momento el patrono tenga que pagar la salud y pensión de esa empleada doméstica, no quiere decir que mañana que se vaya ella está bajada de la encuesta. Ella sigue en la encuesta. Lo único que tiene que hacer es volverse a habilitar. No. Nada tiene, lo único que tiene que es ir a la EPS o a la Secretaría de Salud y decir, mire, yo ya no estoy trabajando. Por eso, habilitarse. Ajá. Entonces ella la pasan, llega el computador, le dice la señora, entonces usted ya no es contributivo, sino subsidiado, le pone una X y al siguiente mes es subsidiado. Bueno, para que las empleadas que están viendo el programa de pronto sepan que sí tienen la posibilidad de poderse vincular sin ningún problema, porque muchas no lo hacen por eso. Sí, es verdad. Y a uno le queda problema porque no quieren, no, pero déjese afiliar, no, yo no quiero que me afilie, no quiero que me afilie. Y eso es un problema para mucha gente. Y mire, y en esa pregunta están las madres comunitarias. En la reforma laboral que hundieron Nadia Ablel, que hundió la gente del Centro Democrático, el señor Barrera y su combo, las madres comunitarias han entregado su vida creando hijos ajenos, han prestado su casa para que niños, hijos de otras personas se las dañen. Así es. ¿Sabe qué nosotros queríamos nomás? Que las madres comunitarias fueran trabajadoras oficiales. Así es. Un salario y digno. se lo merecen. No, y eso es, usted escuchó esta semana el escándalo de la violación de unos niños en un hogar. Lo advertimos, le dijimos, mire, hay que tener empleados del Estado cuidando niños. ¿Qué pasó allá? Es un jardín tercerizado, es una fundación a la cual Bienestar le paga para que tenga unos niños y contrata a las personas cuando ellos quieran, cada 8 días, cada 15, cada 20, y ponen en riesgo a nuestros niños. Entonces, ¿qué queremos hacer allí? Uno, reconocer la labor de la madre comunitaria y 2, proteger nuestras niñas. Y estos tipos se la jodieron. Vamos por la pregunta número 11. Ya estamos llegando al final de este programa. Vamos con la pregunta número 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Claro que sí. ¿Eso qué significa? Significa que todos los colombianos y colombianas tengan un contrato a término indefinido. Que no lo manoseen, pues. Claro, que no esté que cada 3 meses lo sacan, que cada 6 meses. En eso es muy especial para la gente que trabaja con el Estado, que le dan contraticos de 3 meses, de 6, no. La gente tiene un contrato laboral a término indefinido. Contrato laboral, esa debe ser la regla. Y eso es lo que le paguen su seguridad social, que le paguen vacaciones, que le paguen la prima. Esa es la regla y eso es lo que queremos en Colombia. Porque es que el contrato que no es a término, sino que cuando están por prestación de servicio, como usted dice, por ejemplo, le dicen, usted va a ganar 7 millones, pero de esos 7 millones le van a descontar
le van a descontar pensión y salud, y al final no le quedan sino 5 millones. Así es. Y no solo eso, no le pagan prima, no le pagan vacaciones. Ni cesantía. Claro, y lo peor es que hoy trabajan más los contratistas que los empleados, que los trabajadores de planta. Así es. Los esclavizan, los obligan, los ponen a conseguir y ellos votos no tienen por qué estar las 8 horas trabajando. No. Porque son de prestación de servicio. Es una cosa especializada. No tienen ni por qué ir al trabajo de forma regular todos los días. Así es. La última pregunta, y con esto vamos cerrando, a pocos minutos de cerrar, dice lo siguiente: ¿está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Sí, porque tenemos un atraso en la seguridad social de los campesinos. ¿Fruto de qué? De que los dejaron siempre descubiertos, de que aquellas personas que los ponen a trabajar y a hacer esfuerzos empresariales en las haciendas nunca lo pagaron. Entonces hoy tenemos que solamente el 25% de la población colombiana alcanza una pensión y que la mayor parte de no pensionados son personas de más de 59 años que son campesinos y campesinas, mujeres campesinas y hombres de 65 años que aún siguen trabajando porque la persona que los contrató nunca les dio seguridad social. Bueno, estamos llegando al final de este programa, doctora Alejandro Ocampo, honorable representante a la Cámara. Para cerrar, invite usted entonces a la consulta popular. Hombre, Luis Hermo, muchas gracias. Quiero invitar a todos los colombianos, a ustedes que nos están viendo, a que salgan y voten la consulta con sus familias, con sus amigos. Ustedes en la historia son las primeras personas que van a tener la posibilidad de decidir cómo les pagan. Ustedes van a decidir si les pagan un recargo desde las 6 de la tarde o dejan que se lo sigan pagando a partir de las 9 de la noche. Ustedes van a decidir si quieren que les paguen el domingo 100% o quieren que se lo paguen hoy, que se lo paguen el 75%. Ustedes van a decidir si quieren que sus hijos y los hijos de sus hijos sean explotados por empresas de intermediación laboral o quieren un contrato real, directo, sí, con estabilidad. Y esa oportunidad es única en esta historia. No la dejen perder. Háganlo por sus hijos, por los hijos de sus hijos. Salgan en familia, traigan los amigos. Vamos a votar, vamos a cambiar la regla en Colombia para que volvamos al menos a conquistar los derechos que nuestros padres tenían hace 22 años. Bueno, va a ser el pueblo entonces quien va a definir esta propuesta que el gobierno presentó al Congreso y que no pasó. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes agradecerle al honorable representante de la Cámara, Alejandro Ocampo, por su tiempo en este espacio que estará siempre abierto para usted cuando así lo decida y cuando tenga algo que explicarle al pueblo colombiano y específicamente a los vallecaucanos. Muchas gracias, Alejandro. No, Luis Hermo, muchas gracias por la invitación, muy agradable, qué rico estar aquí. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, los quiero mucho. Hemos llegado al final. Señora madre de familia, señor padre de familia, en este momento usted sabe dónde está su hijo o su hija. Si no saben dónde está, empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud. A esta hora, en este momento, ahorita precisamente, ¿usted sabe dónde se encuentran? Preocúpese. Y hasta el próximo sábado. Nos volvemos a ver. Muchas gracias.